Sonó mi teléfono cerca de las 9 de la mañana. Era mi papá, terriblemente angustiado. No me dijo mucho. Me comentó únicamente que la abuela se quedaría con ellos unos días y que por favor estuviera al pendiente en caso de que necesitaran algo. Se escuchaba nervioso, pero supongo que era resultado de toda la situación. Seguramente sacar a la abuela de su casa no había sido nada fácil. A partir de esa fecha, todos los días pasaba después del trabajo para estar unas horas con mis papás y con mi abuelita. Ahí, en casa de mis padres, ella parecía mucho más tranquila, mucho más lúcida, mucho más ella. Me encantaba que pasáramos la tarde platicando. De repente tenía momentos en que la memoria parecía perdérsele, pero eran los mínimos. Hablamos de mi niñez, de su vida, de mi vida. El único tema que no le gustaba tocar era lo referente a la muerte del abuelo. Parecía que aquel gran dolor que había sufrido le detonaba los momentos de demencia, ya que de inmediato se desconectaba y comenzaba a balbucear cosas extrañas. Una tarde de fin de semana, mientras mi papá y mi tío llevaban a su mamá al doctor, mi madre, mi tía y yo fuimos a la casa de la abuela. No habíamos estado ahí desde prácticamente hacía un mes, cuando la abuela había salido de ahí para irse con mis padres. Tendríamos que hacer limpieza, claro, y seguramente tendríamos que tirar todo lo que ya se habría echado a perder de comida. Estacioné el carro frente a su casa, y tan pronto nos bajamos, algunas vecinas se nos acercaron para preguntar por ella. Les dijimos que estaba bien, que estaba quedándose con nosotros. ¿Ya no da miedo la señora? Dijo una pequeña que estaba tomada de la mano de una de esas mujeres, mientras Fantasma, que había ido con nosotros, le daba pequeños lengüetazos en la mejilla. Su mamá la reprendió, diciendo que esas cosas no se decían, mientras que mi madre, mi tía y yo únicamente sonreímos. Entrar a la casa esa tarde fue diferente. Apenas pusimos un pie adentro, la enorme sensación de humedad y el olor horrible que lo inundaba todo casi nos hace salir corriendo de ahí. Nos apresuramos a abrir todas las ventanas de la planta baja. Aquel aroma que se extendía por doquier era extraño. Olía pútrido, pero también como a una mezcla de hierbas. Fantasma, que se había quedado sentado a la entrada sin moverse, comenzó a llorar. No sé si porque aquel penetrante aroma saturó sus receptores olfativos, o porque sentía que ahí había algo más con nosotros. Mamá y mi tía corrieron a la cocina. Todo lo que había en el refrigerador, inusualmente lleno, estaba completamente echado a perder. Había cosas incluso invadidas por gusanos que por poco hacen que nosotros tres devolviéramos el estómago. Tal vez por ser madres, mi mamá y mi tía aguantaron un poco más, y fueron ellas quienes arrojaron todo eso en bolsas de basura, mientras yo tomaba aire afuera de la casa. Cuando por fin terminaron, fue mi madre la que me mostró algo. En la parte de atrás del cajón de verduras, la abuela había hecho algo.
una cosa, seguramente víctima de su falta de contacto con la realidad. Había puesto en un frasco lleno de aceite de oliva y hierbas la tarjeta de presentación del médico geriatra que atendía regularmente a mi abuelo, junto con algunos otros papeles que prácticamente se habían deshecho por el tiempo que habían estado sumergidos en ese líquido. Lo tiró después de mostrármelo, y Fantasma le ladró agresivamente a aquel frasco, seguramente aturdido por el olor tan penetrante que salía de él. Trapeamos toda la planta baja, esperando eliminar aquel aroma, pero parecía no querer irse. Fue entonces mi tía la que nos llamó a la planta alta con un grito. Ella había subido a revisar la ropa de la abuela para tomar algunas cosas que pudiéramos llevarle, pero había encontrado otra cosa inusual, esta vez en su closet. Debajo de la ropa que estaba colgada, tras mover unas bolsas, otra vez aquel aroma pútrido pareció emanar de ahí. Cuando quitó todo, se encontró con algo desconcertante, por decirlo menos. La abuela había sujetado a la base de madera de su armario un enorme pedazo de carne, que con el tiempo se había vuelto tremendamente verde y estaba lleno de larvas. Otra vez apenas pude controlar mi estómago y salí corriendo de ahí al cuarto contiguo para tomar un poco de aire desde la ventana que daba vista hacia el patio trasero. Fantasma, que se había quedado en el patio, me había seguido y ahora estaba ladrando insistentemente hacia ese lugar en el que yo estaba reclinado sobre el marco de la ventana, recuperándome. Y mientras le pedía a mi perro que se calmara, comencé a sentirme extraño. Empecé a sentir un hormigueo que me recorrió todo el cuerpo, desde la punta de los dedos de los pies hasta la base de la nuca, donde los vellos se me erizaron. Sentí entonces algo extraño, un calor, casi como si alguien hubiera lanzado una bocanada de aliento a mi cuello. Volté de inmediato y salí de ahí, alterado, buscando a mi mamá y a mi tía, que ya estaban embolsando ropa para llevarnos. No hacía falta nada más, y tan pronto como terminaron, les dije que nos fuéramos de ahí. Una vez en casa, mi papá y mi tío habían vuelto. La abuela había estado muy bien durante su consulta con el médico, pero el doctor les pidió que cuidaran muy bien de ella hasta que llegara su cita para que le hicieran un escaneo cerebral y entonces confirmar o descartar la demencia. Comimos, después me quedé un rato con ellos y finalmente me fui a mi casa. Les insistí a mis padres en que me llamaran ante cualquier problema y les pedí también que se cuidaran mucho. Salí de ahí cerca de las 10 de la noche, cuando la fuerte lluvia que se había anunciado todo el día comenzaba a caer. Llegué a mi casa con un sentimiento de intranquilidad. A pesar de que mi abuela había estado bien esa tarde, algo no me dejaba tranquilo en el fondo de mi cabeza, pensando en lo que me había ocurrido en su casa unas semanas antes. No lo sé. Finalmente me fui a dormir con ese sentimiento y recuerdo que esa noche
tuve un sueño muy extraño. Soñé con la abuela, tranquila y hermosa como yo siempre la había visto, antes de que su cordura se deteriorara. Estábamos en un paraje verde, hermoso, tranquilo. Ella se acercaba a mí para decirme que me quería mucho, que me cuidara siempre. Y entonces, algo que no podía ver se la intentaba llevar. Algo como una sombra que me causaba mucho miedo. Desperté cuando sonó mi teléfono. Eran las 4:30 de la mañana. Seguía lloviendo. El número era el de mi papá. Contesté preocupado porque algo hubiera pasado. Era la voz de mi madre la que me respondió, totalmente alterada, pidiéndome que fuera con ellos. Es... es tu abuela, dijo, y no tuve que pensarlo mucho. Esta vez dejé a Fantasma en casa y salí de ahí en el auto, manejando lo más rápido que podía. Me tomaría unos 20 minutos llegar con ellos, pero pisaba el acelerador como si quisiera reducir ese tiempo a la mitad. Una patrulla estaba fuera de la casa con las luces encendidas. A pesar de la hora, las casas vecinas también parecían tener movimiento. Intuí que lo que sea que hubiera pasado fue algo que hizo despertar a todos. Adentro los policías hablaban con mi papá y con mi tío, que ya estaban en la casa. Mi mamá entonces se acercó conmigo. Lo que les comentaré a continuación, yo no lo vi, pero fue lo que mi mamá me dijo que ocurrió esa noche. Según mi madre, unos minutos después de que me fui de su casa, mi mamá había acostado a la abuela sin mayor problema. Y probablemente una hora después, mi papá y mi mamá se habían ido a la cama. A pesar del tiempo que había pasado, cuando ellos apagaron las luces y la televisión, la casa debió quedar en silencio. Pero no fue así. Fue en ese momento que pudieron escucharla. La abuela parecía estar hablando rápidamente, como si estuviera platicando con alguien. Mamá insistió en ir a ver, pero mi papá le dijo que dejara a la abuela en paz. Al final, se dormiría cuando tuviera que hacerlo, y ellos no podían estar preocupados todo el tiempo al pie de su cama. A mi mamá no le pareció aquello, pero a regañadientes aceptó quedarse en el cuarto. Y finalmente ella y mi papá terminaron cayendo dormidos en algún momento. Mi mamá dijo que soñó con la abuela, en una forma muy parecida a la que yo había soñado con ella. Después, nos enteraríamos que mi padre había tenido exactamente el mismo sueño. Pero aquella visión, en sueños, de la abuela, en su caso no había sido interrumpida por el teléfono, como la mía. No. Ellos habían despertado por algún ruido que les había hecho abrir los ojos de repente. Sin saber que ambos estaban despiertos, los dos se acomodaron en la cama, y fue en ese instante que comenzaron a escuchar algo. Parecía el sonido de algo rascando, pero también había otra cosa.
Era como el sonido de una voz muy grave, hablando muy bajo. Fue mi papá el que la vio al abrir los ojos. Su lado de la cama quedaba del lado del cuarto en donde estaba el closet. Y ahí, en la penumbra, mi papá vio una figura agazapada dentro de una de las puertas del armario. Parecía una persona en cuclillas, con ojos brillantes y con unas cosas en la cabeza que él decía que parecían cuernos. Se asustó y de un brinco le dio un empujón a mi mamá, quien al estar despierta reaccionó de inmediato, levantándose, y antes de preguntar cualquier cosa, encendió la luz. Metida en cuclillas dentro del closet, estaba la abuela, con la mirada perdida y balbuceando cosas ininteligibles, pero en su voz normal, no en aquella que ellos habían escuchado. Para este momento, la abuela había rascado la tabla del fondo del closet y la había desgastado bastante. A su dedo se le había botado la uña y estaba sangrando bastante. Mi papá entonces se levantó para sacar a la abuela de ahí, pero antes de que pudiera tomarla, la abuela salió corriendo de la habitación, gritando en una forma horrible, y corrió a encerrarse en su cuarto en la planta baja. Mi mamá no pudo ir tras de ella. Probablemente por la impresión, mi papá sintió que se desmayaba, pero la realidad es que en ese momento sufrió una convulsión que terminó tirándolo al piso. Mi mamá se quedó junto a él para auxiliarlo. Apenas unos segundos duró su ataque, pero fue lo suficiente para que él se quedara sin energías. Fue entonces que mi mamá le marcó a mi tío, quien afortunadamente vive muy cerca, y en aproximadamente 10 minutos ya estaba en la casa de mis papás. Mi padre estaba aún débil. Con ayuda de mi madre se había logrado subir a la cama, pero aún no podía levantarse con normalidad. Mi tío entonces fue el encargado de ir a ver a su mamá. Bajó las escaleras, caminó hasta la pequeña habitación del fondo donde habían acomodado a mi abuela y tocó la puerta. «Mamá, voy a entrar», gritó mi tío justo mientras iba girando la perilla. Pero no pudo abrir la puerta de inmediato. Mi tío dice que en ese momento sintió una fuerza, algo que detenía la puerta desde el otro lado, como si alguien hubiera estado empujándola. Después de unos minutos, esa fuerza cedió, y cuando mi tío entró a la habitación, la encontró vacía, pero con la ventana abierta. Mi abuela había salido al patio por aquella ventana con una agilidad que nadie esperaba que tuviera a su edad. La escuchaba. La podía oír gritar allá afuera. En ese momento tocaron el timbre. Mi tío de alguna forma pensó que mi abuela, en uno de sus arranques de falta de conciencia, probablemente sintiéndose perdida, estaría tocando aquel botón muchas veces. Pero cuando mi tío salió a ver de qué se trataba, no se encontró con ella, sino con la vecina. Se dio cuenta entonces que los gritos de la abuela se seguían escuchando, pero no donde él creía. Parecían estar detrás de él. Cuando giró la cabeza, se dio cuenta que la abuela estaba en la azotea. Eso
era lo que venía a decirle la vecina. El único problema es que para llegar allá arriba, en la casa de mis papás, la única forma es a través de la escalera, en la planta alta, adentro de la casa. De otro modo, la abuela habría tenido que escalar las paredes rugosas. Pero en ese momento mi tío no se puso a pensar en nada. Simplemente corrió hacia adentro de la casa para subir hasta ese punto. Pero apenas llegó a la planta alta, comenzó a escuchar los gritos y exclamaciones de sorpresa de los vecinos que ya se habían reunido afuera. Tanto mis padres como él la vieron desde arriba. De alguna manera, mi abuela estaba ya en la calle. Había salido de la casa e iba corriendo a una velocidad muy alta para su edad. Los vecinos dijeron que la abuela dio básicamente un salto desde la azotea hasta el patio. No la detuvieron porque dijeron también que se aterraron por su rostro. Su cara estaba, según ellos, deformada y lucía horrible y aterradora, casi demoníaca. Mi tío tampoco pudo darle alcance, y fue en ese momento que llamaron a la policía y después me llamaron a mí. Me gustaría decirles que las cosas salieron bien, pero no fue así. No pudieron encontrarla. Los policías radiaron a sus compañeros y todos los que patrullaban la zona se dedicaron a buscarla por la colonia y por las colonias vecinas. Pero no pudieron encontrar a mi abuela. Nos pidieron que fuéramos a su casa, en caso de que, en un destello de cordura, hubiera recordado dónde vivía y cómo llegar ahí. Mi mamá y yo fuimos para allá de inmediato. Cuando llegamos a esa casa, quedamos muy sorprendidos. Apenas unas horas antes habíamos estado ahí. Pero cuando entramos esa madrugada, muchas cosas en la casa estaban rotas, como si hubieran sido arrojadas de su lugar por alguien. Arriba, en las habitaciones, la ropa de cama y la ropa de la abuela, además de algunas cosas que quedaban del abuelo, estaban fuera de sus cajones y repisas, tiradas en el suelo, completamente revueltas y sucias. Algunas tenían una clara marca lodosa de una mano que las había tomado. Pero no era la mano de la abuela. No. Era una mano grande, mucho más grande incluso que la mía. Lo más aterrador fue que el armario de la abuela, aquel donde habíamos encontrado la carne, estaba totalmente tirado en el piso, volteado. En la parte de atrás, aquella que no vimos porque siempre estuvo pegada a la pared, había algo. Símbolos que también parecían haber sido rascados. Un pentagrama, letras y dibujos parecidos a los símbolos de los planetas. La vibra en la casa se sentía muy pesada y en ese momento fue casi apabullante. Finalmente, al no encontrar nada ni a nadie, mi mamá y yo decidimos irnos de ahí. Una patrulla que nos había seguido se fue con nosotros tras documentar el desastre que había adentro. Al irnos de ahí, casi
puedo jurar que vi algo en la ventana superior, la del cuarto de la abuela. Una sombra como de una persona alta, oscura, que parecía tener algo en la cabeza. Lo triste es que no la hemos encontrado. Nunca la encontramos. Hoy, hace 7 años, la abuela está perdida. Se ha vuelto parte de la rutina, preguntar en hospitales, morgues e incluso cárceles, pero aún no hay rastro de ella. También es bastante inquietante cuando los vecinos de su casa nos dicen que la ven ahí. La pueden ver en las habitaciones a través de las ventanas, pero es imposible. La casa está completamente sellada con maderas hoy en día. No me juzguen, pero de algún modo estoy tranquilo. Extraño a la abuelita que yo conocí, pero sé que ella está en un lugar mejor, tranquila, o al menos eso nos ha dicho a todos en sueños. Aquello que estaba en casa de mis papás, aquello que vivió con mi familia, ya no podría decir que era mi abuela. Ya no era la misma viejecita llena de amor. Ya se había convertido en algo más, algo mucho más siniestro, que nada tenía que ver con esa mujer llena de amor con la que crecí. Las pesadillas pararon, las cosas extrañas pararon, y básicamente todo volvió a la normalidad cuando escapó. Es por eso que sé que ella no era mi abuelita. Al menos no su espíritu. Tal vez su cuerpo sí, pero su esencia ya no le pertenecía a ella. Hoy me gusta pensar que justo esa abuelita que amé ya descansa, y sé que un día, en el futuro, me volveré a reunir con ella. Hasta entonces solamente le pido que me espere.